es el que distingue si hay coherencia? Gracias a un órgano genial que se llama fascia. Nosotros todos venimos de una infancia donde el amor incondicional no existe. Y todavía no existe. Hay mucho sufrimiento, muchísimo sufrimiento humano que converge en deformación de la biología por dar nuestra energía vital en pos de sueños prestados. No seguir el corazón es inhumano. Bienvenido, bienvenida a Medicina de Culto, un podcast donde la salud se vuelve un camino de presencia, conciencia y soberanía. En este episodio, Coté Yuneman. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de este podcast que se llama Medicina de Culto. Acá estoy con mi compañera de todas las semanas, la Lore Agar. ¿Cómo estáis, Lore? Hola Dani, ¿bien y tú? Súper bien, súper emocionada porque está con nosotros la Cote Yuneman, que debo decirle a todos que soy su fan. Así que estoy muy feliz de que haya aceptado nuestra invitación. Bienvenida, Cote, a este podcast. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí. Gracias, Cote. Oye, y para partir, acá nosotros no presentamos a los invitados, sino que es nuestro invitado quien se presenta. Así que la primera pregunta para ti es, ¿quién es la Cote Yuneman? Bueno, todos los humanos somos muchas cosas, pero el humano que yo comparto con todos, con toda la humanidad, es mi canal, que significa que puedo recibir información de distintas dimensiones que nos asisten en momentos importantes en la historia de una humanidad, po, como la de ahora, que estamos pasando de una humanidad a otra, de una etapa a otra, y estamos todos necesitando, requiriendo de ayudita, ¿ya? Ayuda de activación de conciencia y sobre todo ayuda de memoria para recordar quiénes somos en verdad. Así que mi presentación en realidad es una pequeña reseña de que nací con esto, nací con el canal abierto. Todos podemos acceder a la información. De hecho, todos somos ayudados permanentemente por diferentes dimensiones, porque el alma no solamente está en esta tercera dimensión del cuerpito, viaja y habita y vive en muchas otras. Entonces la canalización es la recepción de los viajes que hace el alma por diferentes territorios para que nosotros integremos en esta tercera dimensión y podamos vivir mejor acá. Así que yo nací con esta capacidad abierta, gracias a Dios no se me cerró, lo intenté yo en la adolescencia porque no sabía qué hacer con eso, no había universidad, pues chiquillas, no había, no había mercado, no había nada, había que hacer camino al andar y tuve, por supuesto, buenas ayudas humanas y no humanas para enterarme de qué se trataba y el 2010 en un gran terremoto acá en nuestro país caí paradita a la tierra, me magneticé un poco más con ella y decidí darle una forma profesional al canal. O sea, podríamos decir que el canal, la canalización para ti ha sido un proceso. Como todo en la vida ha sido un proceso, sigue siéndolo y va a seguir muchas otras vidas seguro, porque hasta el momento nunca he parado de amplificarlo, de modificarlo, de integrarlo. Siempre, siempre va en avance. ¿Y en qué momento tú te diste cuenta que podías ser canal? ¿En qué momento tú dijiste, hoy esto parece que aquí estoy recibiendo información de otro lugar? ¿O cómo fue ese momento? ¿Qué edad tenías? Bueno, fueron varios momentos secretos momentos para adentro en el closet. Y literalmente adentro de un closet eh, que, a ver, pero si yo lo ordeno, la gran puerta, el gran umbral de la diferencia de estar adentro del closet con esto escondido y salir a mostrarlo, a ocuparlo para ayudar a otro, fue el terremoto del 2010. Ahí pasó que
de verdad que caí como de pie al centro de la Tierra, como las placas se abrieron, el magnetismo de la Tierra se pudo juntar con el mío, que era bien bajito en ese momento, es algo que me cuesta, y, y sentí a la humanidad, sentí de forma muy abstracta, en emociones muy inexplicables, pero muy macro, como una gran ola, y nunca más volví a ser la misma, en la visión de mundo. Tuve que despedirme y duelar a una anterior Cote que estaba disfrazada y que estaba escondida y amedrentada, y tuve que sacar mucha fuerza para hacer el camino, para llegar hasta aquí, y decir, oye, yo te puedo canalizar, poner una consulta, entregarme a la voz de mi guía, que siempre ha estado presente, que sin esa voz guía yo no hubiera hecho nada, absolutamente nada, y ahí estuvo muy presente. Pero me convertí un poco más hija de la tierra, por así decirlo. Hay muchas mezclas ahí, porque yo me voy para allá y tengo un maremoto de cosas. Fue un gran momento. Mm. Respecto a eso mismo, Cote, porque yo hice una formación contigo, del canal, el 2021, y para contarle un poco a la gente que nos está escuchando, tú lo que haces es justamente comunicarte con el guía, con tu guía, y cuéntanos un poquito qué es esto, para que la gente entienda un poco quién es el guía, porque hay mucha gente que nos está escuchando acá que probablemente no tiene idea. Bueno, no tenemos mucha idea porque estamos sumidos en muchas dimensiones. Entonces, para poder nosotros habitar o empezar a administrar la maestría de la intercomunicación dimensional, necesitamos abstraerla y separarnos de forma artificial, porque somos ese guía también. Entonces, esto equivale al pececito, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que no hay nada más radiográfico. El pececito que está en el océano, viene un entrevistador ahí con escafandra y le dice al pececito, ¿me puede decir qué es el océano? Y te va a decir, ¿el qué? Entonces el entrevistador lo puede sacar del océano un par de minutos incluso, lo separa y ahí toma conciencia en donde habita. Entonces, cuando yo digo el guía, somos nosotros mismos en la dimensión siguiente a la materia, que es antimateria, que tiene otras leyes y que tiene acceso a una información que no está presa y sesgada de esta dimensión matérica. Porque además dentro de la materia nosotros y yo lo tengo vivido en mí y lo he visto en las personas que han hecho los cursos y en otras personas que han hecho procesos por otros lados, que la materia la vamos traspasando e interconectando con estas dimensiones para dejar de estar tan ciego, y la necesitamos. El proceso interdimensional lo necesitamos para abrir la conciencia. Es que si no, ¿cómo lo hacemos? Oye, Coté, y ahora que tú describes esto como de que tenemos un guía, pero al mismo tiempo somos nuestro guía, ¿cuántos cuerpos tiene el ser humano finalmente entonces? Tiene todos los millones de cuerpos hasta llegar al ser uno. Todas las dimensiones que tú puedes. Es como ¿cómo se divide el número uno? Infinitas formas, infinitas partes, no hay final, porque dimensiones macros tenemos y dimensiones entre dimensiones tenemos muchas, y así hasta llegar a esta dimensión unificada, donde somos todos uno y no hay nadie, no hay nada, pues somos una sola conciencia, ¿ya? Pero la vecina, la siguiente dimensión es el guía. Oye, y si nosotros quisiéramos como atender y nutrir estas energías sutiles, ¿cómo podríamos alimentarlas, nutrirlas? Del alimento o el entrenamiento, ¿no? Para acceder a la comunicación interdimensional se hace en todos los cuerpos, no solamente desde, por ejemplo, la meditación, ya que es la más común, porque ahí vamos a el silencio, a la oscuridad y adentro, que son
las 3 esencialidades de un femenino. O sea que principalmente nos está pidiendo el estado de la conciencia y el acceso a estas dimensiones nos está pidiendo femenino, adentro, ¿ya? Pero también necesitamos trabajar la materia y trabajar el afuera, que es el masculino, movimiento, luz y afuera. Entonces, es integral siempre, es integral. Si yo me quedo muy en el cultivo de lo estático, del interiorismo, del silencio, sí, voy a poder captar estas voces porque son sutiles. Tengo que sutilizarme, obviamente. Tengo que ir hasta bajar el ruido mental para poder escuchar estas otras voces pequeñitas que son muy suaves, ¿ya? ¿Por qué? Porque la dimensión espiritual nunca es invasiva, siempre pide permiso, está ahí amorosa. Y la distorsión en nosotros, lo que no tiene contacto con el amor, que se generan grandes nudos y grandes corrientes energéticas distorsionadas, esa sí es invasiva y es parasitaria porque no tiene corazón, porque no tiene alma, entonces necesita parasitarte para poder existir. Y así también nosotros vamos haciendo este aprendizaje como humanidad y todos hemos pasado por ser parásitos de alguien, parasitar algo, ¿cierto? O ser parasitados, o ser la luz sutil, suavecito, el corazón amoroso, silencioso, ahí. Y también tenemos esa experiencia, sabemos de lo que estamos hablando cuando yo nombro esto, ¿cierto? De hecho, hay mucha proyección en esta sabiduría humana. ¿Y cómo lo proyectamos? Bueno, no nos hacemos cargo en el interior y decimos, ay, esta persona es un chupón, esta persona es un parásito, ¿ya? Esta situación es parasitaria, esta persona es una luz, ¿ya? Pero adentro de nosotros existen esas dos realidades. Entonces, cuando queremos entrenarnos en la conexión, necesitamos saber cómo está el físico, la materia, la biología, cómo está mi mente, cómo está mi conversación, mi flujo emocional, mi flujo psíquico, cómo están mis vínculos, mis territorios humanos en los cuales yo, qué grado de conciencia tengo para poder entonces ir adecuando cada uno de esos territorios para hacer una gran alquimia o una integración y empezar entonces a cultivar la capacidad canal. Eso mismo era la pregunta que teníamos para ti en este momento, porque, bueno, nosotros te contamos, nosotros estudiamos medicina. Y la medicina que estudiamos fue la medicina que se enseña tradicionalmente en las escuelas de medicina occidental, que no es la medicina tradicional, donde el cuerpo físico, material, pareciera ser lo único importante. Y dentro de los objetivos de este podcast, que es algo muy importante para nosotros, es que justamente seamos capaces de mirar que el ser humano es interdimensional y como todas estas otras dimensiones van a influir y van a tener impacto en distintos niveles. Entonces así, lo sutil se puede manifestar a nivel físico con ciertos síntomas, enfermedades, etcétera, y al revés, como a veces descuidando cosas de nuestro cuerpo físico, puede tener una alteración a nivel más emocional, mental, energético. Em, de esa, como tomándome de esto y entendiendo todo tu conocimiento en el territorio de lo sutil, ¿cómo es hoy día tu relación con el cuerpo? ¿Qué tan importante crees tú que es conocer el cuerpo físico, nutrir el cuerpo físico? ¿Qué alimentos o cosas influyen en tu capacidad como canal? Cuéntame un poquito de cómo es tu relación hoy en día con eso. Íntima, estrecha, atenta, como una madre que cuida una guagua. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le resulta habitar su cuerpo físico, cuidarlo para abrir canal. Es la ruta más eficiente, más sencilla y más clara. La más directa es la materia, es nuestra materia, nuestra biología.
Entonces, para las inteligencias espirituales, el cuerpo no se enferma, el cuerpo evoluciona a través de un síntoma. Cada vez que tiene un desequilibrio, está pidiendo evolución. Es una voz que hay que aprender a escuchar, ¿ya? Entonces, cuando voy a poner el ejemplo que tengo hoy, yo estoy resfriada. No me resfrío nunca hace años porque mantengo al día mi flujo emocional. Pero en el trajín del día a día no hice mi proceso del lloro, que es súper importante para mí porque yo soy pura agua. Hay que saber qué composición individual cada uno tiene. Primero, uno nace con un mapa geográfico biológico. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Que tenemos unas cualidades, unas características individuales en donde se nos va a señalar bajo esa estructura de elementos, ¿no? La cantidad de elementos que yo tengo, aire, agua, fuego y tierra, éter, ¿ya? Según esa cantidad en sus dimensiones y en sus equilibrios, me va a ir contando qué vengo a hacer, cuál es mi virtud, cuál es mi posición de colaboración amorosa para mí y para los otros. Entonces, yo soy mucha agua y la tengo que cuidar. ¿Cómo la cuido? La tengo que hacer circular porque si el agua a mí se me estanca, el cuerpo va a pedir que evolucione igual a través de un gripón. Entonces voy a tener mucho moco y me voy a congestionar y voy a necesitar ir a el recurso movimiento emocional del agua. ¿Cuál es? Cada emoción tiene un movimiento. El agua es el llanto. El llanto libera no solamente estrés, ¿cierto? Igual que cuando los niños tienen un estrés y después necesitan llorar. Cuando vamos creciendo se nos inhibe el llanto, porque es mala educación, porque es signo de debilidad y en las mujeres muchas veces es criticado como histeria, ¿cierto? Bueno, resulta que soy una histérica porque yo necesito llorar mucho porque a mí el agua me intercomunica dimensionalmente. Entonces, con el trajín, yo estoy bajando un taller nuevo, que lo estoy dando por primera vez, que es justamente del guía, 100% del guía, porque siempre está en mis clases, pero ahora está así de máximo estrella, protagónico total. Entonces, obviamente que el agua en la intercomunicación se me estancó. Entonces, cuando viene la gripe y yo como la leo, ya, gracias gripe, estás buscando una salida, me estás tratando de salvar la vida, pero no solamente la vida biológica, sino que la vida álmica, el camino del alma, ¿ya? Entonces yo necesito más ratito buscar algo que me dé mucha pena y llorar para que tenga su movimiento. Entonces, ¿cuál es la relación con el cuerpo y el canal? 100%. Porque además a todo el mundo le puede servir porque es una verdad. Desde la mente podemos inventarnos un montón de voces y accesos a super y informaciones raras que después no tenemos cómo descifrar y ahí nos podemos confundir mucho. Pero estar en contacto con la voz del cuerpo es nuestra verdad porque no podemos escaparnos de esa realidad. Oye, Coté, me encanta lo que estoy hablando, esto del flujo de las emociones. Me queda súper claro como la relación de toda esta, no sé cómo decirlo, esta como expresión sutil de cada persona a nivel cuerpo, a nivel emoción, pero ¿y el rol de la mente? Porque eso, tú dijiste ahí como la mente nos inventa cualquier cosa y de repente nos, como que a mí, mientras tú me hablas, me da la sensación que quizás como que nos aleja un poco de la capacidad que podríamos tener de poder conectar con esta energía más sutil. ¿Qué opinas tú desde tu experiencia y conocimiento? Nuestra mente es maravillosa. El tema es que estamos en una edad de la humanidad, en una etapa de desarrollo súper difícil, muy desafiante, porque todavía no accedemos 100% a la supramente. Estamos en una zona mental donde enganchamos con la dualidad en disputa. Tenemos una pelea adentro, porque todavía no hemos unificado.
a veces tenemos momentos unificados, que hacemos fusión entre entre un polo y el otro y vamos a esta tercera dimensión anclados a la Tierra en perfecta claridad y cordura y accedemos entonces a la supramente que está acá arriba, ¿ya? Está en todas partes, pero yo la voy a localizar en el mapa físico. Al nivel de los ojos tenemos un cinturón acá, igual que los anillos de Saturno ahí llenos de asteroides y cosas y ruido, en donde enganchamos con la mente colectiva. Y la mente colectiva, cuando nos densificamos como ciudades, ¿no? Por ejemplo, una capital como Santiago, esa mente colectiva está muy fuerte. Esa fuerza, ese caos, es una saturación de ideas, pensamiento, que me entorpecen la capacidad de ir a lo propio, poder hacer la unión y elevar el pensamiento a la supramente, que es el chakra corona que tanto se habla, que es el último estado o el último peldaño para acceder a las conciencias superiores, que es por donde nos habla el guía, acá, ¿ya? Por eso que cuando se empieza a activar la comunicación con el guía o con cualquier energía que nos hable, nos pica aquí la coronilla. Se hace como un chic, 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 como una cosquilleo, ¿ya? Entonces, la mayoría de las veces estamos nosotros en esta batalla campal adentro con esta mente que lo único que nos hace es polarizarnos. Entonces, un día gana esta mano, otro día gana esta mano y esta se pierde, pero no hay unión. Todavía no. ¿Logramos unión? Sí, con entrenamiento, con práctica y con algunas características que necesitamos, como el cuerpo más sutil, un cuerpo desinflamado, por ejemplo. Por ahí la alimentación es muy, muy importante. Un cuerpo que ha tenido movimiento, porque el cuerpo está hecho para el movimiento. Con un cuerpo que también ha recibido, ha sido escuchado en su movimiento psíquico emocional. Entonces, ahí podemos ir a una conexión donde accedemos a la supramente. Entonces, el tema mental es desafiante en este momento. Y cuando dices que estamos pasando de una humanidad a otra, ¿te refieres a eso? Cuando lo dijiste al principio. Estamos creciendo, porque todo crece en el universo. Hasta el momento todo va en expansión, en crecimiento. Después vamos a ir en contracción. Cuando a Diosito se le ocurra inhalar nuevamente. Por mientras está exhalando. Entonces hay que aprovechar de viajar, de crecer, ¿ya? Y nos vamos de viaje siempre y en esta realidad que nosotros habitamos todo evoluciona. No es posible que no. Todo evoluciona y a veces tenemos detención de la evolución y una imposición de la involución como contraste, como contracción. Lo podemos ver, por ejemplo, en todo el proceso de levantar la energía femenina, ¿cierto? Y hay zonas del territorio que iban avanzando y de repente se detuvieron y retrocedieron, como en Irak, con la mujer, ¿ya? ¿Cierto? Ahí podemos ver que la manifestación de la conciencia a veces se contrae. Nosotros también, si me voy a mi microhistoria, tengo procesos de vida en donde me avalentoné y fui como, ¡guay! Voy, y después me arrepentí y después retrocedí. Y después dije, ¡ay no! Mejor que no. Y ¡pum! Y salí disparada. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Un pasito para adelante, dos para atrás, y de repente tres para adelante. Entonces, pero igual, en la mirada grande del tiempo, siempre vamos creciendo, siempre vamos evolucionando. Y lo que estamos viviendo hoy es que estamos pasando de una edad a otra edad bastante difícil, porque si yo pongo un símil, es pasar de la niñez a la adolescencia, no, perdón, de la adolescencia a una adultez. Se nos está pidiendo conciencia como el adulto, como humanidad, pero estamos en la pataleta del adolescente y en la arrogancia del adolescente que quiere tener la razón. Le da lo mismo la convivencia humana. Todos quieren tener la razón. Estamos en pelea todo el rato. Em, Hay un montón de temas que podríamos hablar con la Cote porque tiene mucha información a la que he podido acceder canalizando, pero me gustaría como bajar un poquitito más a lo que estamos hablando antes, recapitular un poquitito más el tema del cuerpo. ¿De qué manera crees tú que
la canalización para ti o acceder al conocimiento de que el ser humano tiene un sustrato inmaterial que probablemente sostiene lo material, ha tenido relevancia para ti. ¿De qué manera crees tú que esto a nivel de la 3D, a nivel material, de tu cuerpo físico sobre todo, ha tenido impacto? ¿De qué manera crees tú que te ha ayudado todo esto? Bueno, el ejemplo más macro que yo puedo poner aquí son los partos de mis hijos, po. Sin esos dos nacimientos, yo no estoy aquí hablando con ustedes ni trabajando en esto. Estaría en una agencia de publicidad pudriéndome ahí hace, centurias. Pero los partos me hicieron entrar en un magnetismo terrestre, sentir la Tierra. Yo tenía una estructura biológica muy lejos de la Tierra, de hecho no pisaba bien con el pie, y estudié ballet clásico, entonces la punta y todo eso para arriba, yo salto y salgo volando. Hasta el día de hoy tengo que entrenarme en la posición tierra, ¿ya? Pero los partos para mí significaron una apertura de dominio físico primero, entré en mi cuerpo. Entonces, después de esa situación macro, yo empecé a sentir muchos cambios en mi canal, muchísimo y muy rápido. Por eso es que ya mi primer parto fue el 2005. En 5 años yo ya estaba lista perfecta para salir a la cancha a jugar con el canal, porque podía decodificar el mensaje. Porque antes recibía para mí, pero era incapaz de decirle a un otro la información que yo estaba recibiendo. Y si recibía mensajes del guía, había en mi plexo, primero había un problema de decodificación neuronal aquí en el cerebro, ¿ya? Que no llegaba a poder poner una palabra clara, una idea lineal, una cordura finalmente, algo que fuera acuerdo. Y lo otro que había es que no tenía el coraje, no tenía la perso, no tenía el plexo. Me lo dio esta inmensa panza con la criatura dentro, de sentirme absolutamente divina. O sea, yo nunca me había sentido tan la raja que con el embarazo, porque en realidad es algo que quizás yo como alma no había experimentado mucho en otras vidas, porque lo encontré magnífico. O sea, de un nivel de magia, de milagro y de potencia de vida que me ayudó a afirmar esto, ¿ya? A darme el suficiente coraje. Y después, ¿qué más hicieron los hijos por mí? Pasé una etapa en donde tuve mucha precariedad económica por diferentes situaciones, pero principalmente porque la pareja no pudo sostener nada. Entonces, eh, se volvió una necesidad vital salir adelante con el boliche. No podía, no. Y no tenía ninguna posibilidad de volver a ser diseñadora gráfica, porque estaba modificada de cuerpo. Mi biología era otra. Imposible. Imposible que yo me pusiera a trabajar en un computador. No podía. No, el alma y mi cuerpo ya estaban totalmente aliados. Así que sí, la biología es todo en el canal. No podemos hacer nada sin este cuerpo. Me encanta lo que La otra estoy vez te escuché un, diciendo. Ay, espérate, perdón. la otra vez te escuché en alguna entrevista una frase que decía algo así como el corazón galopa buscando libertad. Y esa frase me quedó así como, ¡oh! Porque yo hace un tiempo hice un curso de algo que se llama coherencia cardíaca, que no sé si hay escuchado, que de alguna manera es esta capacidad que tenemos de poder como decodificar cerebralmente, poder entender lo que nuestro corazón realmente quiere, lo que realmente nuestro ser anhela hacer. Y cuando entramos en esa coherencia, finalmente todo nuestro cuerpo y nuestra biología funciona perfecto. Entonces, eh, cuando no, aparecen las enfermedades. Entonces, ¿qué, qué tan importante, según lo que tú has visto, es realmente acercarse a quien somos nosotros mismos, a esta libertad de ser quien eres, al verdadero ser para nuestra salud en general en el planeta?
Está 100%, o sea, es directo, es directo. Hay mucho sufrimiento, muchísimo sufrimiento humano que converge en deformación de la biología. Ya pasamos muchos límites por llevar vidas que no nos pertenecen, por dar nuestra energía vital en pos de sueños prestados, que son para un gerente, que son para el dueño de la firma, que son para otras personas. Y ahí uno puede ver la cantidad de enfermedades que como base tienen la tristeza, la impotencia, la rabia, la ira. Es muy doloroso, es inhumano. No seguir el corazón es inhumano. Entonces, cuando yo leo la, la Carta de los Derechos Humanos, no tiene nada que ver con el humano. Ahí hay que saber que no sabemos lo que es un humano. ¿Cómo no está el derecho a seguir el corazón como derecho humano? ¿Cómo no está el derecho al cambio, a la modificación? Porque nosotros somos un proceso evolutivo todo el tiempo. Entonces, ahí uno se da cuenta, hoy que nos falta por conocer al humano. Primero declarémonos ignorantes para que se nos abra en humildad toda la capacidad de entrar con el corazón abierto a entender lo que es una criatura humana. ¿Ya? Entonces sí, el cuerpo va a ser siempre alianza con el alma. Cuando el cuerpo está enfermo, en desequilibrio, está haciendo su huelga, su pataleta a favor de la voz del alma. Por eso es que el alma siempre tiene mucho más fuerza que cualquier doctrina, dogma, circunstancia de país, política, tiene mucho más fuerza. Y es por eso que nosotros hoy día tenemos tantas enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes es una incoherencia entre el corazón, lo que pienso y lo que hago. ¿Ya? Entonces genera un cortocircuito y el sistema explota. Estamos llenos, pues todos los días sale una nueva. Entonces, obviamente que la salud mundial depende del conocimiento de qué es lo que es un humano y por supuesto que la integración del alma en su vida, en su cotidiano. Me encanta, y está literal, porque autoinmune es que te generas anticuerpos contra ti mismo, o sea, definitivamente es como, esta versión no soy yo. Eh, y me encanta El también cuerpo. Mm. el cómo logras poder explicar la integración de todas las manifestaciones del ser humano tan fácil. Como que me encanta. Como, me parece muy simple la forma en que lo aterrizas al final, como cómo atendemos el cuerpo sin darnos cuenta de lo que el cuerpo necesita finalmente. Sí, ahí nos perdemos un montón. Si no lo conocemos, si no, no tenemos, por ejemplo, ciertas cosas que debieran ser dentro de lo básico. O sea, el niño nace y yo le diría a sus papás, sáquenle la carta astral al tiro. Y la de ustedes también, ténganla al día. Si no es la astral, puede ser la de la China, puede ser la de la Maya, puede ser la de los celtas, no importa, pero tengan un registro, ¿ya? O vayan al médico chino para que les lea los elementos, cómo son, o a una ayurveda para que les lea los dochas, para que les diga a los dochas, mira, esto es lo que sucede. Porque eso es básico, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo voy a ¿cómo voy a administrar mi potencia humana si no sé qué porto? ¿Quién soy? Entonces la palabra, o sea, en la pregunta ¿quién soy? Es una pregunta viva que dura muchas vidas, pero que tenemos que partirla siempre, siempre, ¿ya? Y ahí entonces está toda la caída de las grandes restricciones humanas que son la causante de todos nuestros desequilibrios, no solamente en el cuerpo físico, sino que en la madre tierra también, que tiene que ver con la ignorancia y con la identificación de aquello que no somos. Entonces, si estamos identificados con algo que no somos y hemos generado una civilización completa, por lo menos en Occidente, porque hay otras civilizaciones coexistiendo, ¿ya? eh, basado en una ignorancia y una sobreidentificación con algo que no es. Muy doloroso para nosotros. Entonces estamos saliendo de este sufrimiento de a poco. Yo creo que una de las
Mira, voy a contarle cortito. Hace un ratito fui a conocer a un caballero de los Cayaguayas que vino a hacer acá donde yo vivo, Pucón, una lectura. Y yo dije, voy. Como que mi corazón dijo, vamos, voy. Y lo veía hacer, él era un médico cayaguaya, y yo me veía médico occidental y veías nuestras diferencias de cómo él era capaz de entender, pero no de entender con la cabeza, de entender con todo su cuerpo y tener una convicción absoluta en que todo le habla, de que todo nos habla, de que somos todos uno, de que todo comunica. Entonces agarraba sus hojitas de coca y las tiraba y iba diciendo cosas con una certeza y un nivel de claridad que yo decía, qué impresionante esto. Y es un conocimiento tan propio del humano. Como que yo decía, pensar que probablemente él no es especial, él solamente tiene muy claro quién es y tiene muy claro quién es como humano. Y eso a mí me parece que es como una de las cosas más interesantes también de tu trabajo, ¿cachai? De lo que tú compartes, Coteco. La importancia que es que recordemos quiénes somos, cómo estamos en relación al mundo, al universo, a los planetas, a los ciclos de la Tierra, a nuestros elementos y todo lo que nos ha estado compartiendo. Así que em, teníamos una pregunta preparada respecto a lo que acabáis de decir, que quiero que como si la podéis terminar un poquito, que tiene que ver con justamente esto de ¿qué crees tú que si viniera, por ejemplo, algún ser de otro planeta y tuviéramos una guaguita y la presentáramos y le dijéramos, esta es la criatura humana, y se la pasáramos, cuídala, hazla crecer? ¿Qué recomendaciones le daríamos? ¿Qué necesita ese ser humano en general? Qué lindo supuesto. Bueno, primero, una guaguita tiene la memoria al lado, al ladito de su alma que estuvo en una dimensión de amor incondicional. Así que necesita amor incondicional. Tuvo muy cerquita y todavía va a tener muchos conectores de esa realidad hasta que se le cierra la mollera, pum, aquí, se cierra la cabecita, va a tener mucha información como para poder hacer un contraste, así que más vale que le den amor incondicional por doquier, pueda ser respetada en su magnificencia como alma porque trae una memoria enorme, pueda ser despertada de a poquitito para que no se le olvide su sabiduría, que no reciba ningún contenido intelectual hasta que no le salgan los dientes, ni uno, que sus maestros sean la madre naturaleza en el planeta donde la cuiden, para que se pueda anclar. ¿Qué más? Altísimo. Que no reciba estímulo tecnológico hasta que por lo menos tenga los dos lados del cerebro intercomunicados y también el frontal y el posterior. Ojalá sus maestros sean los árboles y los pájaros, como dijo Maestro Jesús. Y que le den el tiempo y el ritmo que se le dé la gana para despertar cada una de las habilidades en conexión con una manada. Eso principalmente. ¡Qué lindo! Hermoso. Y respecto a esto mismo también, como también te escuché el otro día en algún lugar que decía ahí que el ser humano está pasando algo muy lindo, que quiere como cambiar, que queremos evolucionar, que estamos mucho, no me gusta mucho este despertar, pero sí, como que estamos buscando el camino espiritual en mucho más que hace 50 años probablemente. Pero tú decías que hay mucho estrés espiritual y que tiene que ver con esto mismo, que en el fondo el ser humano está tan acostumbrado a este ritmo que a pesar de que quiere hacer esto otro, es cierto, cae como en el mismo paradigma de la autoexigencia, de la producción, ¿cachai? Em, ¿Qué es lo que te toca a ti ver respecto a eso mismo?
A mí me provoca mucha compasión el estrés espiritual, mucha, porque ahí veo lo arraigado y lo enquilosado que está el modelo, ¿ya? Entonces, mi consejo siempre es, en espiritualidad menos es más, siempre. Y ahora estamos en una oferta, en un sistema donde hay muchísima información y el mayor peligro del trabajo de la auto realización espiritual es la distracción. Entonces, aquí hay una herida basal de la humanidad, que es la autodesconfianza, el no merecer, ¿ya? Por justamente esto que acabamos de hablar de la guagüita, nosotros todos venimos de una infancia donde el amor incondicional no existe y todavía no existe. Y venimos de una crianza donde falta maternaje, porque nuestra sociedad no cuida a las mamás y menos a la criatura. Entonces, estamos todos tratando de levantarnos desde un trauma. Estamos alejados de la naturaleza, por lo tanto la madre tierra es amenazante. Cuidado, hay una araña, mátala. Cuidado, no sé qué, en los virus, las bacterias, el frío, el clima está un desastre, así que más vale tener un búnker de casa cada vez más lejos por la política del miedo. Entonces, en la espiritualidad aparece el no merecimiento. Ay, ¿yo quién soy? ¿A mí qué espíritu me va a hablar si yo me he equivocado toda la vida y soy una mala persona? Y además nací en pecado, dijo la iglesia, eso estamos fritos. Entonces, estamos fritos por todos lados con las conexiones espirituales, tenemos traumas psicoespirituales, ¿ya? Ahí se genera un estrés. Por otro lado, la gran madre que podría darme toda la conexión espiritual, la tengo lejos, es una extraña, es una madre sorda y ciega que no me ve. Y yo tampoco sé cómo hablarle ni sentirla. Y también tenemos esto de la sobreexigencia y dar una respuesta porque nos hemos acostumbrado a mentirnos y a mentir bajo las formas, las etiquetas, los disfraces, la postura. Entonces, hay todo un modelo de felicidad, incluso en la espiritualidad, que si yo me visto de blanco, me pongo un turbante, listo, hago el curso, listo, me paso un certificado, ya estoy y le cuento a todos que soy espiritual. Pero el síndrome del impostor que está tan de moda, chuta, y cuando llego a mi intimidad, estoy vacía. Eso genera mucho estrés. A mí siempre me piden certificado, yo jamás voy a dar un certificado, ni formar una escuela, ni escribir una Biblia. Jamás. Porque lo único que importa es la relación íntima con el sí mismo. Eso es lo único que va a realmente importar. Cote, yo te quiero preguntar, tú dijiste en delante que para tus partos tú sentiste una conexión con el poder que tú tienes de compartir o de expresar o de aterrizar toda esta vivencia que tú habías tenido durante los 5 años previos. No, eso fue con el terremoto, pero también en algún minuto dijiste esto de tu chakra se expandía. Siento que la humanidad carece de, de la conciencia de este poder, de que pueden ser protagonistas de su propia experiencia, de que depende de ellos mismos, no de que vayan a un curso ni vayan al taller, que el otro me enseñe o que tenga el título o que ¿Cómo lo ves tú? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué está pasando esto de que hay como una sensación que se sostiene? Porque yo siento que igual el mundo está más consciente, la humanidad está más consciente, pero está desempoderada. Claro, porque estamos inundados de información que nos hace sentido. Información. Información, obviamente, que nos conecta, nos inspira, pero ahí viene la intimidad, la relación con uno mismo, que está profundamente dañada, profundamente dañada. Y aunque hagamos poquito y lento, es lo que podemos hacer. Y es donde debiéramos centrar el trabajo para levantarnos desde nuestro potencial, ¿ya?
Por muchas razones. Aquí yo te podría dar una lista por lo menos de 20 sucesos en la historia de la humanidad que han ido ocurriendo paulatinamente de forma bastante misteriosa, programada para arrebatarnos el poder, ¿ya? Por diferentes circunstancias. Pero yo podría aquí converger en un solo territorio emocional o emoción, que es el miedo a nosotros mismos, que es esta etapa de el adolescente que tiene que salir al mundo y le da miedo. ¿No quiere? Ya, le dieron todas las herramientas, todo lo que le podían dar los padres y ahora le toca hacer su propia historia y no quiere, pues se queda pegado y que está ahí, no, es que voy a tomar otro curso mejor, no, es que voy a hacer un MBA ahora, no, voy a hacer un posgrado y nunca se va de la casa y nunca. Entonces, porque se tiene terror porque no confía en que puede hacer su propio camino. Entonces, la autoconfianza, el trabajo acá del plexo, está súper fuerte y está muy álgido cuando uno conversa con las personas. Por ejemplo, las personas que toman mis talleres, yo nunca me desconecto. Pueden pasar siglos, no sé, tengo personas que tomaron mi taller de canalización en 2011 y todavía converso y todavía acompaño porque es lento, es profundo y tiene altos y bajos y se va completando como una gran rueda este poder personal bajo las historias que nosotros encarnamos en las constelaciones familiares, en las constelaciones de un país y en las constelaciones del planeta. Entonces, es un hermoso camino, difícil, es un camino del guerrero y la guerrera, en donde se requiere de la madurez, o sea, madurar en ese poder. Pero estamos bajo traumas y ahí es donde tiene que salir la compasión, la paciencia y la esperanza en la humanidad, la fe en la humanidad. Mm. Porque muchas veces yo he escuchado comentarios de que nosotros realmente como humanidad no valemos nada y eso es no entender qué edad tenemos Mm. sobre la Tierra. Somos muy jóvenes, estamos recién llegados. Qué bacán. Oye, Coté, llevándote al tema salud de nuevo, y a tu historia también. em, ¿Tienes alguna experiencia que nos puedas contar donde tu salud, la propia, se haya visto beneficiada de tu trabajo energético, la salud pensándola como una salud convencional, pensando en nuestros oyentes? Sí, tengo varias, pero voy a elegir la del asma, ¿ya? Que puede ser bastante común denominador para muchas personas. Yo hice un asma a muy temprana edad y estaba, bueno, declarado como un asma heredado por el linaje de mi padre, todos asmáticos. Entonces médicos dijeron, ¿sabe qué? Esto es congénito, o sea, como heredado, no hay mucha solución. Y a mí lo que más me dificultaba el asma era no cuando corría, sino que cuando me reía. Entonces empecé a observar y dije, ya guía, aquí te tengo una misión. Supe, como a los 21 años, me di cuenta que por intuición, porque todo lo hacemos por intuición. La intuición es una parte vital del humano y todos los avances, ya sean científicos, tecnológicos, de pensamiento filosofal, dan lo mismo, son siempre intuitivos. Se nos cae una teja, ¿no? Se nos cae una realidad que podemos estar muy lejos de ella, pero decimos, la voy a perseguir, ¿ya? La voy a seguir. Y entonces yo empecé a perseguir esa sanación para mí. Y me tocó, obviamente, que el asma es una incapacidad para inhalar principalmente, ¿ya? O exhalar, creo que la mía era para exhalar, sí, Sala. exhalar. Entonces, empecé a observar cuándo estaba más alta, cuándo estaba más baja, cuándo pasaba piola, qué sé yo, cuándo la podía más o menos manejar, cuándo se me anticipaba. Yo tenía los primeros síntomas que me picaba acá,
me picaba el chakra laringio, algo no podía yo hablar. Entonces había aquí un contenido emocional, una sensibilidad no asumida, que estaba el cuerpo pidiéndome, viste ahí, pidiéndome una evolución. Y lo que fui haciendo durante, yo te diría que sané completamente el asma como a los 33, eh, que fue la muerte misma, porque me pasaron 1500 cosas, porque tenemos fechas también en el mapa que te dicen, viste, que los 33 es la herida del ego, y ahí, bueno, vas a morirte un rato, ojalá tengas un buen seguro médico, porque pasan muchas cosas, sobre todo si uno tiene un cuerpo sensible aliado al alma que está todo el rato somatizando para avisarte. Y ahí entonces decidí abrir mi sensibilidad y empecé a hablar. ¿De qué manera? Secretamente todavía, porque acuérdense que yo a los 42 recién entré en profesión canal, empecé a escribir. Empecé a escribir y empecé a conectar con mi guía a través del arte, de la escritura, para poder liberar ese movimiento que el corazón me estaba pidiendo, y ahí pude verme de frente el nivel de sensibilidad que yo tenía. Y entonces empecé a hacer intuitivamente, también intelectualmente, también de forma lógica, de todas las posibilidades que tenía, empecé a hacer un camino donde esa sensibilidad tuviera un espacio. Y ahí fue donde me convertí en profesora de yoga. ¿Por qué? Porque podía mover el cuerpo, estar en contacto con otros humanos, y sin querer queriendo le decía cosas cuando tocaba a alguien, el canal se iba abriendo. Y me pasó también, cuando realmente se me terminó el asma, que me sentí libre de elegir el escenario donde vivir. La libertad es tan importante, pero tan vital, porque dentro del mundo del yoga, como te pagan 2,5 pesos por la clase de yoga, tenía que hacer muchas clases para vivir, muchas. Entonces hubieron cosas, situaciones donde yo elegí mi escenario para que se abriera mi corazón. Y le dije a este jefe que tenía yo en el centro de yoga que no quería trabajar más con el grupo fitness, le llamaba yo, que venía un poco a hacer un poco de circo, la moda, la facha, porque se volvió muy de moda el Iyengar, que es el yoga que yo aprendí y el que yo impartía. En un momento se puso muy maqueta, entonces a mí me empezó a deprimir. Entonces le pedí trabajar con tercera edad, con embarazadas y postoperatorio. Y con niños en un jardín infantil, yo iba a hacer clase de yoga a un jardín infantil. Y ahí, el corazón tomó su lugar y se desapareció el asma. Entonces, siempre hay una incoherencia, o hay una desubicación, o hay un territorio que no te corresponde, y uno tiene que hacer cosas adentro y cosas afuera. El entorno es súper importante. Me encanta el cómo, el proceso como de, volvemos a la coherencia al final. Volvemos a la coherencia a nivel profesional, a nivel de sentirme cómoda en lo que estoy haciendo. Y al final también da lo mismo lo que el asma mucho venía a decir, como que no era tan importante el mensaje, sino que en el fondo escuchémoslo como para empezar a hacer pequeños cambios, pero no es necesario entender, porque eso también es muy típico de esta cosa como también más como sutil, que yo quiero entender por qué la energía X me produce tal cosa, o qué emoción está asociada a tal, como que hay una necesidad como de nutrir la mente en este proceso como de buscar sanación a nivel sutil también. Y ahí uno se da cuenta cuando tú contas esta experiencia que se dio en 12 años y que fue un proceso que finalmente tiene que ver con el autoconocimiento y con la reconexión contigo mismo y moverte coherentemente desde ahí. Claro, porque en el ámbito mental hay muchos cuerpos de nosotros que pueden caer en la trampa de que hicimos un proceso y no. El alma no distingue el adentro y el afuera. El cuerpo es el que distingue si hay coherencia en el afuera y en el adentro. El cuerpo es una dimensión límite de interconexión entre lo etérico y lo matérico, gracias a un órgano genial que se llama fascia. ¿Ya? La fascia en el cuerpo es el que detecta si el avatar físico está en coherencia en el exterior
con respecto a su interior. Pero la mente, incluso a veces otras zonas de nosotros dimensionales, no distingue. Si yo te digo ahora, imagínate un limón, pártelo por la mitad, pásatelo por la lengua, ya estás salivando y hay un montón de dimensiones tuyas que creyó que hizo el proceso y el limón no es que existió. Si yo persisto tratando de activar la vitamina C a través del limón y no existe el limón, el cuerpo va a decir, es mentira. Hay una incoherencia acá. No es real. No es real en todas las dimensiones. Todas las dimensiones tienen que estar unificadas en una experiencia humana. Gracias, Cote, por contarnos esto, por dejarnos súper claro cómo el ser humano tiene que tratar de integrarse, de integrar el femenino, integrar el masculino, de estar en relación con nuestros territorios, que estar afuera, estar adentro, y de cómo tenemos que tratar de volver a reconocernos y qué necesitamos y vivir en coherencia, acercarnos más a quienes somos realmente. Oye, Cote, ¿cómo la gente te puede ubicar? ¿Dónde son tus canales de contacto? ¿Dónde estás tú? La gente que no te conoce. Tengo de estas cosas de las redes, tengo el Instagram, que es @coteyuneman, tal cual, y tengo una página web que es www.coteyunemanvcorta.com. ¿Qué más tengo? Parece que tengo Facebook, pero no lo veo nunca. Soy re flojita para esas cosas. Eso, pues ahí me pueden. Ah, y está el canal de YouTube también, Cote Yuneman, ¿ya? Donde todos los martes tengo un espacio ahí libre, en vivo, para que se llama Remen Remen, para que nos acompañemos. Y yo voy diciendo lo que me dicen a mí para compartirlo con toda la comunidad que quiera hacer el proceso interior. Oye, ¿por qué remen remen? Última pregunta. Tengo esta pregunta porque te escuché y dije, no, es que de remendar, de por qué remen, yo quiero saber. Ay, yo les voy a contar, es que son esas anécdotas de los guías. Yo estaba en pandemia, creo que llevábamos como algunos meses en pandemia y yo todos los días a las 3:33, que para mí es la hora de Jesús, Jesús a veces me despierta a esa hora, me despertaba una voz en coro que decían, remen, remen, y yo me imaginaba así, cada uno en su bote, en una tempestad enorme, remando con el botecito para poder avanzar, ¿ya? Entonces, este Remen Remen se me conectó con el arca de Noé, con el diluvio, ¿ya? Cuando que se acaba una temporada en la tierra y se salvan 4 pelagatos, los que alcanzaron a subirse un bote, los que quedaron un poquito mejor fueron los grandes picos cordilleranos, ¿viste? Pero la pandemia, en su momento álgido, tenía una fuerza espiritual enorme para que a pesar de todas las adversidades que nos puso el sistema, siguiéramos entrando en el proceso de conciencia. Entonces, por un tiempo largo, me desperté a las 3:33 con el Remen Remen y dije, ok, voy a hacer un espacio que se llame Remen Remen y voy a transmitir todo lo que ustedes me dicen para apoyar la causa aquí del despertar de la conciencia. Así que Hoy así me se llama. encanta. Yo, no, yo estaba con esa intriga. Le decía a la Dani, preguntémosle porque pensaba que era de remendar, nada que ver. Ahí como una interpretación nada que ver. Oye, Coté, muchas gracias, muchas gracias. Me encantó la conversación. Gracias por todo lo que nos compartiste, por toda tu sabiduría y tu conocimiento. Y Napo, gracias, Dani. Ahí nos vemos en un próximo capítulo. Gracias, Gracias a Cote. ustedes. Gracias, Lore. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Besitos. Gracias a ustedes. Muchas gracias por el espacio. Besitos, nos veremos. Gracias. Chao, chao.